Bueno, buenas tardes estudiantes. Hoy vamos a entrar a ver la presentación de lo que son las tasas vitales. Entonces, entramos de una vez a materia. Las tasas vitales, recordémonos que son eh, complementarias al tema de números relativos. Ya hemos visto en otra clase el tema de los números relativos. Recuerde que están las razones, las proporciones, los índices y las tasas. Las tasas se dividían en dos, las tasas de crecimiento y por otro lado las que vamos a ver hoy que se llaman tasas vitales o tasas brutas y específicas. En términos generales, este tipo de tasas son en cierta forma una proporción, porque estamos siempre relacionando un conjunto, perdón, un dato que pertenece a un conjunto de datos entre el conjunto en total, ¿verdad? Como está ahí establecido en la ecuación que está abajo. Vamos a agarrar un número de casos de algo y lo vamos a dividir entre la población que está en riesgo de ese algo, ¿verdad? Pero vamos a verlo aquí más sencillo. Se dividen en dos. Las tasas brutas. También se le conoce como tasas crudas. Ustedes pueden anotarlo ahí. Aunque yo personalmente siempre les digo brutas. Las tasas brutas va a tratar o va a tratar de analizar un fenómeno que siempre afectaría a toda la población. Por ejemplo, veamos abajo. Abajo dice tasa mortalidad general. Ok, el fenómeno ahí de interés es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que ponemos arriba en la división? Defunciones ocurridas en un periodo y en un área. Por ejemplo, defunciones ocurridas en Costa Rica en el 2019. Entonces ahí ponemos la cantidad de muertes que se registraron en el país durante ese periodo de tiempo. Ahora, ¿quiénes pueden morirse? ¿Quiénes están en riesgo? Pues toda la población. Entonces se va a dividir entre la población total de Costa Rica. ¿Ven que dice a mitad del periodo? Bueno, eso es porque así como el dato de arriba es acumulativo, por ejemplo, en enero, el 1 de enero a las 0 horas, empezamos a contar simplemente las muertes conforme se vayan dando. Es un dato sumatorio, acumulativo. Pero el dato de abajo no. La población de un país va a ir cambiando cada instante y va a tener entradas y salidas, como los inventarios contables. En este caso, nacimientos y muertes. Nacen unos, mueren otros, nacen unos, mueren otros. Y ese dinamismo hace difícil que uno sepa realmente cuál es la población de un país en un momento determinado. Por eso lo que se acostumbra es trabajar con el dato a mitad del periodo. Imaginémonos que tenemos el dato de Costa Rica en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, julio, etcétera, hasta llegar a diciembre. Si lo tuviéramos así, por ejemplo, por mes, lo que nos dice la regla es que agarre el de julio, del 1 de julio, ¿verdad? Eso en la medida de lo posible, porque sabemos que en la práctica, en la vida real, a veces eso no es así. Y si, por poner un ejemplo, solo tenemos el dato de la población de Costa Rica o de Cartago o del Cantón de Paraíso al, al 15 de octubre, pues se utilizará, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible utilizar el dato a mitad del periodo. Ahora, cuando uno hace esa división, siempre le va a dar un número muy pequeño. Entonces, siempre ese número tan pequeño, aunque es correcto, cuesta un poco como imaginárselo bien. Entonces la gente lo multiplica por 10 a la n, que es lo que decía la lámina anterior. Ven ahí que dice 10 a la n. Ese 10 a la n se puede hacer de varias formas. En el curso vamos a multiplicarlo por 10 a la 3, es decir, por 1000. Vamos a usar siempre 1000. Pero ustedes podrían detectar o encontrarse en algún libro que tal vez ponen las estadísticas multiplicadas por 10.000 o por 100.000 inclusive. Eso no es que esté malo, pero para unificar criterios lo vamos a manejar siempre por 10 a la 3, o sea, por 1000. La otra tasa, que es la específica, también se le llama neta, lo que va a hacer es estudiar un fenómeno que no afecta a toda la población, sino a un grupo específico de la población, de ahí su nombre. Veamos abajo el ejemplo que tenemos. Dice tasa de mortalidad de 1 a 4 años de edad. Entonces, ¿cuál es el fenómeno de interés de funciones? Las muertes que hubo en niños de 1 a 4 años de edad en el periodo X en el lugar X. Entonces, por ejemplo, de funciones de 1 a 4 años de edad en la ciudad de Heredia en el 2014. ¿Quiénes pueden sufrir ese fenómeno? Pues solamente los niños vivos de 1 a 4 años de edad en ese lugar y en ese periodo, ¿verdad? Entonces eso lo convierte en una tasa específica y se multiplica también por 1000. Esa es la única diferencia con la tasa bruta, el denominador. Ahora bien, a partir de aquí vamos a ver un montón de tasas, unas son específicas, unas son brutas. Algunas uno puede crear tasas, otras son ya tan utilizadas que tienen hasta nombre propio, pero todas funcionan con la misma mecánica.
Por ejemplo, aquí tenemos este par de cuadros, que en realidad no son cuadros, son tablas por el diseño que tienen. Las extraje del INEC y vemos cómo a la izquierda se calcula la tasa bruta de mortalidad. Entonces, ¿cómo se calcula, por ejemplo, para el año 2003? ¿Cómo sale ese 3,79? Bueno, eso significa que se agarraron los 15.800 muertos de ese año y se dividió entre la población de ese año, a mitad del periodo, o sea, julio. 4.169.730. Por favor, corroboren ustedes en casa con la calculadora. 15.800 se divide entre 4.169.730. Luego lo multiplicamos por 1000 y le va a dar 3,79. Así se va a ir haciendo sucesivamente en los demás años. Y en la tasa de natalidad es igual. Se agarran los nacimientos, se dividen entre la población y multiplicamos eso por 1000 y les va a dar, por ejemplo, para el 2003, 17,63. Yo sugiero que pausen el video ahorita y traten de calcular esos datos que están en pantalla uno a uno, una calculadora, para verificar lo que les estoy comentando. Después de eso continuaríamos con el video. Bueno, y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, con la tasa de natalidad, podemos ver el cálculo que se hizo para el año 2004, 2005, 2006. En cada uno de esos años se tomó su respectivo dato de nacimiento, se dividió entre su respectiva población al 1 de julio de cada año y se multiplica por 1000. Nótese que este, en el 2004 había una cantidad superior a la del 2005 y la del 2005 había una cantidad superior a la del 2006. O sea, como que cada año había un poquito menos. Eso es interesante porque ahorita lo vamos a comentar. ¿Cómo se pone la respuesta? ¿Cómo se interpreta eso? Como ya hemos dicho en otros videos, no es que me da 17,20 para el 2004 y ya lo tengo bueno, sino la pregunta es, ¿y qué significa eso? O sea, ¿para qué sirve ese 17,20? Bueno, muy sencillo. Uno pone, tuvo lugar, ¿verdad? ¿Qué cosa? 17,20. 17,20, ¿qué cosa? Nacimientos, ajá, por cada 1000 habitantes. Mucho cuidado con eso porque no es simplemente poner, nacieron, como me ha pasado, nacieron 17,20. No, eso no es cierto. O tuvo lugar 17,20 nacimientos. Y ya, no. O sea, ahí estaremos diciendo que en todo el país, en todo el año, solo nacieron 17 chiquitos. Y eso no es verdad. No, nacieron 17,20 chiquitos por cada 1000 personas que andan ahí trabajando en la universidad, en el mall, dando vueltas o lo que sea. Otra forma, hubo, no hubieron, jamás diga hubieron, hubo 17,20 nacimientos por cada 1000 habitantes. O se dio 17,20 nacimientos por cada 1000 habitantes. Ahí de la manera que ustedes gusten, pero que mantengan siempre la idea intacta. Aquí tenemos un mapa estadístico. Bueno, ahí el título no se aprecia, pero es la cantidad de nacimientos que se han ido dando en cada país según datos del 2008, si no me falla la memoria. Estos datos se actualizan constantemente, pero no han variado. Vemos que a la derecha hay una escala de colores que nos indica la intensidad del fenómeno en cuestión, en este caso los nacimientos por país. Hay países que están en color un casi azul, ¿verdad? Un verde casi azul. Dice 0 a 10, ¿verdad? Lo ven ahí. Ese 0 a 10 significa que en esos países solo nacen de 0 a 10 niños por cada 1000 personas. Y en el otro extremo tenemos ahí un anaranjado casi rojo que dice más de 45. ¿Qué significa eso? Que en esos lugares nacen más de 45 niños, o al menos 45 niños por cada 1000 personas por año. Es interesante porque si vemos el mapa, vamos a ver si aquí está el mouse, espero que se esté viendo en pantalla. Vemos el mapa, sería el norte de América, o sea, Estados Unidos y Canadá. Tenemos toda Europa, alguna en estos dos colores, ¿verdad? En este azulito o en este verde turquesa. Tenemos Portugal, España, Francia, todo lo que es Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Irlanda. Tenemos Islandia, los países nórdicos, ¿verdad? Finlandia, Noruega, Suecia. Tenemos Italia, tenemos Alemania, tenemos Polonia, tenemos Suiza, tenemos Austria, tenemos todo esto que es Rusia, tenemos de este otro lado a Corea del Sur, tenemos a Japón, tenemos a Australia, tenemos a Nueva Zelanda, por poner un ejemplo, y muchos países más. ¿Qué
qué curioso que estos países mantengan esas características, porque, o esas cifras, porque si nos fijamos bien, para empezar, excepto estos dos que están aquí abajo, todos los países están en el hemisferio sur, perdón, en el hemisferio norte. Y es que si se fijan bien, todos los países pobres están, con excepciones como estos dos, casi todos los países pobres están en el hemisferio sur y todos los países eh, industrializados están en el hemisferio norte. Entonces, ¿esto tiene algo que ver o no? ¿Verdad? Aquí simplemente estamos viendo las estadísticas, calculamos las tasas de natalidad, pero ¿cuál es el análisis que hay aquí? O sea, ¿aquí se nos está contando una historia o no? Pues resulta que sí. Vemos que esos países guardan algunas características en común. Todos ellos son países de primer mundo. Ahora yo les pregunto, ¿y qué es un país de primer mundo? Y estos países, por ejemplo, los pobres, que siempre se nos ha llamado tercermundistas, entonces yo les pregunto, ¿qué es un país tercermundista? Algunos dicen, es que es un país desarrollado contra un, contra un subdesarrollado. ¿Pero qué significa eso? Bueno, en términos generales, un país desarrollado o de primer mundo se refiere a un país industrializado. Estamos hablando de un país que básicamente tiene muchas empresas que fabrican cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la industria automovilística japonesa, por un ejemplo aquí, ¿verdad? Carros como Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Mazda, Isuzu, ¿cuál otro podría haber ahí? Honda, etcétera, ¿verdad? Son países muy poderosos. Toda la industria automotriz o la relojería suiza, la automotriz italiana y la alemana, ¿verdad? Por acá, toda la tecnología de Estados Unidos, etcétera. Estos países, digamos, haciendo un súper resumen, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron muchos devastados físicamente y económicamente, otros no tanto, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, ellos le dieron un auge o le dieron más impulso al proceso de industrialización que ya de por sí traían desde la desde la Revolución Industrial que se dio en Inglaterra, ¿verdad? A inicios o a mediados del siglo XIX. Entonces, todos estos países de alguna y otra manera han logrado, digamos, poner fábricas para producir productos que han permitido con el tiempo generar condiciones muy favorables para cada uno de esos países. En los años 60 y 70 y 80, digamos, cada vez las fábricas iban vendiendo más y más y más y eso permitió que se generaran cada vez más puestos de trabajo y poco a poco eso generó bienestar económico donde todo el mundo tenía un trabajo remunerado. Eso permitió que la gente pudiera adquirir más, sus habitantes pudieran adquirir más bienes, más servicios, el país capturar más impuestos, ofrecer servicios de salud mejores, cada vez digamos de mayor calidad, sistemas de educación también más robustos, etcétera. Entonces, es curioso porque si vamos viendo, conforme el país se va desarrollando, cada uno de esos países se va desarrollando y se va reconstruyendo en la época posguerra, ¿verdad? Al inicio, estaba el modelo de la familia nuclear, mamá, papá, hijos, pero solo el papá iba a trabajar, ¿verdad? Con el tiempo esto va evolucionando, este comportamiento social va evolucionando y este, la mujer va entrando en roles más allá de ser una ama de casa, accede a la educación, accede a puestos de trabajo, hasta llegar en la actualidad, donde el modelo de la familia nuclear, pues ya poco a poco ha ido desapareciendo. Y muchas veces vemos muchos adultos que no están considerando entre sus planes casarse y mucho menos tener hijos, ¿verdad? Le dan prioridad a otras cosas, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Ahí vemos como por ejemplo inclusive en las series norteamericanas que nos llegan a nosotros mucho de televisión, las películas, ya el modelo de familia de papá, mamá e hijos en la casa ya casi no se da otros modelos diferentes. Y todo esto ha impactado en la tasa de natalidad, ¿verdad? Porque los pocos que se casan y quieren tener hijos se casan mucho más tarde, ya no a los 20 años, tal vez a los 35, inclusive los 40 años, y en vez de tener como en la época de los 60, tener ahí 10 15 hijos, buenos 80, tener 3 4 5, ahora con costos se tiene uno y tal vez dos hijos. Entonces podemos ver en términos generales cómo estos países que mantienen una tasa de natalidad baja, parece que eso es consecuencia del modelo económico que tienen. Interesante.
porque todos estos países, muchos, vean que estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro continentes. O sea, solo en África no hay un país de ese tipo. Pero hay características totalmente adversas, pero lo que tienen en común es ese poder de desarrollo económico. Algunos de esos países son potencia. Recuérdese que no siempre un país desarrollado es potencia. Puede ser un país potencia militar, como el caso de Estados Unidos, el caso ruso y el caso chino, o ser potencia económica, como el Estados Unidos, Canadá y todo, digamos, lo que sería Francia, sería Inglaterra, Alemania, este, Italia, a cierta forma, Australia, Japón, ¿verdad? Entonces, ahí habría que analizarlo. No siempre potencia, hay gente que confunde, ¿verdad? Un país desarrollado es un país industrializado, pero no necesariamente es potencia. Y no necesariamente en las potencias es donde se vive mejor. Varios estudios han dicho que los países donde se vive mejor son los países escandinavos, que sería este, Noruega, Suecia y Finlandia. Bueno, aquí Dinamarca, si le metemos a Islandia, son países donde se vive súper bien y no son potencias, pero sí son países desarrollados, ¿verdad? Ahora hay casos especiales, por ejemplo, en el caso, esta tasa de natalidad, digamos que ha sido producto en cierta forma del modelo económico de los países. Pero Rusia, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, perdió prácticamente 30 millones de habitantes, ¿verdad? No encontrarán ustedes películas y muchos datos sobre eso porque vivimos en una zona occidental donde no interesa esos datos, pero fue una tragedia para Rusia. Y Rusia más bien empezó a incentivar que los países tuvieran hijos para reponer de la gente que se murió, porque se ocupaba esa gente en el ejército y en las fábricas. Un país sin gente y sin niños es un problema bastante serio. Entonces ahí más bien hubo una política estatal para incentivar que se tuvieran niños. Por otro lado, China, ¿verdad? Aquí a la par, abajo, es el lado contrario. China no es exactamente un país desarrollado como todos estos, pero va en camino del desarrollo. Y ahí es al revés, ¿verdad? Hay un exceso de población y creo que ya por todos es conocido que ha habido más bien una restricción fuerte para que la gente tenga pocos hijos. Entonces ya ahí no es como producto del modelo económico, ¿verdad? Sino ya una imposición gubernamental. Eso puede pasar en los dos sentidos. Actualmente estos países desarrollados están quedando sin gente joven, lo cual con niños, lo cual es un reto también, no es necesariamente bueno. Vean que por ejemplo ahora Italia, este video fue grabado en el mediados del 2020, Italia y España y toda la parte que ha sufrido en Europa, ahora Francia, en Alemania, Inglaterra, es porque aquí hay mucha gente de tercera edad o de cuarta edad, como se dice ahora también. Entonces el virus del COVID-19, el coronavirus, atacó a esta población. Porque en Costa Rica no tanto. Bueno, es que en Costa Rica de tercera edad no es tanta gente la que está en tercera edad. Eso es parte de lo que hablaremos ahora. Por otro lado, vemos aquí que en la escala aumenta un poquito más las tonalidades de verde. Y nos vamos aquí a América Latina. Recuérdese que América Latina es desde la frontera estadounidense-mexicana, que es esta, ¿verdad? Hacia el sur. Todo esto es América Latina, ¿verdad? Disculpen, perdón. Ahí, entonces, si vemos América Latina, toda América Latina es subdesarrollada. ¿Por qué se le llama subdesarrollado? Un país subdesarrollado es un país que no está industrializado. Es un país que no está industrializado. Digamos en el caso costarricense, que es el que nos ocupa, eh, es un país que su mayoría es agrícola, ¿verdad? La mayoría de los países de América Latina son agrícolas. Entonces, en ese sentido, eh, sí hay empresas, sí hay industrias, sí hay fábricas, pero mucho menos, en menor medida que en los países industrializados. Ahora, no todo es bonito en los países industrializados. Esa industrialización es la que ha contribuido un 95% a la contaminación del planeta. Los países que menos contaminan el planeta son los países pobres en realidad. Y los países que más han contaminado el planeta son los países industrializados. Casi todo el siglo XX el país que más contaminó el mundo fue Estados Unidos y actualmente es China, con las emisiones de gases, productos de las fábricas, especialmente cuando queman carbón, ¿verdad? Son cosas que también hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Bueno, en el caso de nosotros, América Latina tiene un nivel de desarrollo inferior, pero hay países que están más avanzados que otros.
pero en términos generales un país tercermundista es un país que no tiene mucha industria. En el caso de América Latina, la mayoría de ellos son países agrícolas. Costa Rica, digamos, produce, por ejemplo, mucho banano, mucha piña, mucho café. Colombia es famoso por sus plantaciones de café, igual que Brasil. Brasil también tiene banano, igual que Ecuador tiene banano, etcétera. Bueno, en ese caso, en el caso latinoamericano, que también se le conoce tercer mundo, ¿por qué se le llama tercer mundista? Porque en la Guerra Fría, posterior a la Guerra Mundial, se hablaba de que había dos mundos. El mundo occidental, comandado por Estados Unidos, que sería América del Norte, y Europa Occidental, versus el mundo soviético, que era lo comandado por la Unión Soviética, todos estos países y Europa del Este, básicamente. Hasta que alguien un día dijo, ¿y qué hacemos con todos los países pobres? Entonces se empezó a llamar el tercer mundo, o sea que no estaban metidos en la Guerra Fría de manera directa. Entonces teníamos el mundo occidental y el mundo oriental y el tercer mundo, de los pobres. Ya eso no existe, pero se sigue acuñando la palabra y se dice primer mundo y tercer mundo, pero el segundo mundo en sí no existe, nunca ha existido, ¿verdad? No es que Costa Rica, por ejemplo, tiene que convertirse por lo menos en un país de segundo mundo para luego avanzar a primer mundo, no, eso no existe. Hay un solo brinco que es de tercero a primer mundo. Bueno, dejando eso claro, vemos que algunos países de América tienen unos colorcitos diferentes, digamos, aquí está México, está Costa Rica, está Colombia, está Brasil, está Chile, está Uruguay y Argentina. Estos países son países desarrollados a lo interno de América Latina. Estos son países que están muy desarrollados, muy avanzados. En el caso de nosotros, Costa Rica, prácticamente después de los años 40, fue líder casi que en todos los ítems a nivel latinoamericano. De hecho, muchas veces se decía que Costa Rica iba a ser el país número uno o el primer país en convertirse en desarrollado en la región. Hasta aproximadamente mediados de los 80, cuando empezaron a gobernar algunos gobiernos, vaga redundancia, tal vez un poco más de extrema derecha y ha habido se ha destapado unos casos de corrupción tremendos que al final frenaron el desarrollo. Sin embargo, aún así, aún gozamos de muchos beneficios que se han venido capitalizando a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, un sistema de salud muy bueno que ya se puso en manifiesto con la atención del COVID-19, coronavirus. El sistema educativo de Costa Rica es muy bueno, inclusive tiene una calidad superior a la de Estados Unidos. Los índices de salud en general son iguales a los europeos. La esperanza de vida también, el nivel de alfabetización también. Aunque se han deteriorado algunos ítems en los últimos años, algunos aspectos como el desempleo, la pobreza sigue estando en un 20%, ¿verdad? Entre otros aspectos. Pero en términos generales, estos países que mencioné, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, son países que se han venido desarrollando muy bien. Eso hace que poco a poco también se replique el comportamiento social de los países desarrollados. No al mismo ritmo, pero ahí va, poco a poco. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso costarricense. En la época de nuestros abuelos tenían 15 hijos, en la época de los 80 nuestros padres tenían 4 o 5 hijos y ahora lo mismo que dije, la gente tiene muy pocos hijos y se casan ya muy tarde. El modelo de la familia nuclear también poco a poco va desapareciendo. Entonces eso ha incidido en que también la tasa de natalidad cada vez sea menor, ¿verdad? No tan pequeña como en los países desarrollados, pero sí vemos que estos países que son los que tienen más desarrollo, van poco a poco teniendo tasas de natalidad bajas. Ahora, esto es bueno, pero también es malo, porque un país no se puede quedar sin niños para el futuro. Por ejemplo, en Costa Rica, ahorita a los pensionados se les paga con las deducciones salariales que se les hace a los trabajadores activos. Ahorita eso funciona bien porque, por ejemplo, hay más trabajadores que pensionados, pero si el día de mañana hay más pensionados que trabajadores, eso va a ser un problema serio para para el pago de pensiones y esto podría generar un problema de pobreza, que esperemos que no sea el caso. Esto no es un reto únicamente de Costa Rica, es también a nivel global de estos países y cada quien está tratando de aplicar algunas medidas para incentivar un poco que la gente tenga hijos, ¿verdad? Pero también hay otra serie de argumentos que van en favor de la tendencia a tener pocos hijos. Eso, digamos, es todo un tema de debate. Pero ahorita lo vamos a dejar por ahí. Después vamos viendo cómo hay otros países que tienen unos tonos más verde limón, como el caso venezolano, Honduras, Nicaragua, Salvador, Ecuador,
Perú, Bolivia, Paraguay, ¿verdad? Guyana, aquí sería Haití, por ejemplo. Este, son países que vienen mucho más rezagados. Y aquí está Guatemala, donde inclusive ya es un toque amarillo. Son países que están más atrás, más empobrecidos, menos desarrollados. Y es curioso porque vamos viendo que entre más desarrollado es un país, menos hijos va teniendo. Entre más pobre es un país, más hijos tiene. Es curioso. Es curioso porque entonces vemos que hay una relación muy estrecha entre el modelo económico y realidad económica de un país y el comportamiento social, en este caso el tema de los nacimientos, hasta llegar incluso al caso africano, donde, como ustedes pueden ver, está la tasa de natalidad más alta, bueno, con la excepción aquí de Afganistán y algunos casos como Yemen, aquí abajo, aquí sería Irak, ¿verdad? Y toda esta parte media de África, donde la tasa es muy alta, muy, muy, muy alta. Y eso también pues reafirma que entre más pobre es un país, más hijos tiene, inclusive India, por supuesto. India, que es todo un caos. Aquí vemos el color que posee. Interesante porque muchas veces la gente piensa que la cosa está mal repartida, que deberían nacer más niños en los países ricos y menos niños en los pobres, pero es que en realidad una cosa va de la mano con la otra. El país que es rico va a tener pocos niños, el país pobre va a tener más niños. Y bueno, todo esto, digamos, todo este razonamiento resumido, porque en la clase magistral yo sí lo hago más presencial, yo sí lo hago, me explayo más, pero aquí no hay tiempo. El asunto es que con este gráfico, ¿verdad? Aquí tenemos la combinación del gráfico por un lado y la estadística de las tasas vitales por otra. Ambos insumos estadísticos nos ha permitido razonar un poquito sobre la estructura de la tasa de natalidad a nivel mundial. La tasa bruta de mortalidad, ahí tendríamos que agarrar las defunciones ocurridas arriba durante un periodo y un lugar y se divide entre la población a mitad de ese año natural. Es una tasa bruta porque la mortalidad es un fenómeno universal. Entonces ahí tenemos, digamos, cómo se calculó la tasa para el año 2004, 2005, 2006. La respuesta sería similar a la anterior. Hubo tantas muertes, por ejemplo, 3,75 muertes por cada 1.000 habitantes. Bueno, aquí tenemos la tasa de crecimiento natural, que esta es como la única excepción, porque esta básicamente lo que hace es dividir, perdón, restar la tasa de natalidad, a la tasa de natalidad se le resta la tasa de mortalidad. Y vamos viendo en este gráfico a la derecha una línea hacia abajo, lo que quiere decir es que la población de Costa Rica cada vez crece a un ritmo menor. No es que cada vez hay menos gente, no, pero sí cada vez va creciendo a un ritmo menor. Bueno, a partir de aquí vamos a ver algunos ejemplos de tasas. Entonces, tenemos en primer lugar la tasa, por ejemplo, de mortalidad en menores de un año. Es una tasa específica porque solo se va a dividir entre personas vivas de un año de edad, ¿verdad? Ahí tenemos la ecuación o la fórmula, perdón. Se divide las personas que murieron, que tienen menos de un año, entre el total de nacimientos vivos, ¿verdad? Por 1.000. Nótese que en la respuesta hay que decir, digamos que nos dio 7. Hubo 7 niños menores a un año de edad fallecidos. Ujú. No hay que decir hubo nada más 7 muertes, no. 7 niños menores a un año fallecidos, muertos, ¿verdad? ¿Por cada 1.000 qué? ¿Habitantes? No. Por cada 1.000 nacimientos vivos. ¿Por qué por cada 1.000 nacimientos vivos? Porque esta es una tasa específica y yo no la dividí entre toda la población, la dividí entre un grupo específico. Cuando la tasa es bruta, es cuando uno dice por cada 1.000 habitantes. Pero cuando la tasa es específica, uno tiene que decir por cada 1.000 de lo que usted agarró ahí para dividir la cantidad inicial. Por ejemplo, esta otra, tasa de mortalidad en niños en edad de 1 a 4 años, esta ya la hemos visto. Se agarran las defunciones de 1 a 4 años de edad en el periodo tal y en el lugar tal y se divide entre la población de 1 a 4 años de edad en ese lugar y momento. Por ejemplo, hubo 14 muertes en niños de 1 a 4 años de edad por cada 1.000 niños de 1 a 4 años de edad. Aquí hay varias, por ejemplo, la tasa cruda de mortalidad ya la vimos,
la tasa de mortalidad específica por edad se puede acceder. Por ejemplo, ustedes pueden crear la que quieran, digamos, por ejemplo, personas que murieron, personas de 27 años que murieron en Costa Rica en el 2015 entre la población de 27 años de Costa Rica en el 2015, ¿verdad? O por rangos. Digamos, personas que murieron, que tenían entre 20 y 29 años, de entre la población viva, que en ese momento y en ese lugar tenían entre 20 y 29 años, ¿verdad? O sea que uno puede crear tasas a su antojo prácticamente. Y hay otras que tienen nombre propio, como ya les dije. En tercer lugar, también las tasas de mortalidad por causa se pueden hacer. Por ejemplo, arriba podríamos poner, digamos, muertes por accidentes de tránsito. ¿Quiénes se pueden morir en un accidente de tránsito? Cualquier persona. Entonces se divide entre la población total a mitad del periodo, ¿verdad? Y así, digamos, podríamos hacer varios ejemplos. Tasa de mortalidad infantil es simplemente las muertes de menores de un año de edad entre los nacimientos vivos, como ya se dijo. La tasa de mortalidad neonatal es la totalidad de muertes en menores de 28 días de edad en el periodo tal, en el lugar tal, dividido entre los nacimientos vivos ocurridos durante ese periodo, ¿verdad? La postneonatal es el número de muertes entre 20, chiquitos que murieron teniendo entre 28 días y un año. Y se divide también entre los nacimientos vivos de ese periodo y en ese lugar. Tasa de mortalidad maternal se refiere al número de funciones maternas por 1000 mujeres en edad reproductiva. Okay, entonces, arriba, ¿qué es lo que se pone? Se ponen las mujeres que murieron. ¿Ven que dice de funciones maternas? Okay, entonces, arriba se ponen las mujeres que murieron en un lugar y en un momento determinado. Y se va a dividir entre las mujeres en edad reproductiva, en ese lugar y momento determinado. Obviamente es una tasa específica porque no se meten a los hombres, pero tampoco se meten a todas las mujeres, solo las mujeres que están dentro de la edad eh, reproductiva. Eso lo va definiendo cada país. Entonces, por ejemplo, ponemos hubo, digamos, 15 de funciones maternas por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. En cuanto a las, bueno, ven que aquí atrás decía de funciones maternas con asterisco, porque la Organización Mundial de la Salud antes decía que solo se podían cuantificar o contabilizar las mujeres que murieron estando embarazadas, pero cuya muerte tenga que ver con el proceso de embarazo. Es decir, que si una muchacha iba caminando y cruzó la calle, embarazada, ¿verdad? Cruzó la calle y vino una moto y la atropelló y la mató, esa no se contabilizaba en ese tipo de estadísticas. Pero ya hace como unos 10 años para acá cambió el criterio, aunque todavía hay publicaciones médicas que se alinean con el criterio anterior, pero ahora dicen que sí se pueden incluir las funciones accidentales e incidentales. Entonces ya ahora habría que meter o incluir en el numerador de esa función a la muchacha que murió atropellada. Aquí tenemos un caso de otro mapa estadístico donde se refleja la realidad de las muertes maternales en el mundo. Vemos como otra vez, esto es muy similar a lo que explicamos hace un rato, vemos como América del Norte, o sea, Canadá y Estados Unidos, y lo que sería Europa Occidental, ¿verdad? Y Australia, también tenemos Nueva Zelanda, tenemos Corea del Sur y Japón, están de negro. Ahí dicen que muere solo una mujer por cada 1000 embarazadas. En el caso de América Latina, el promedio, porque es un promedio regional, dice que es 22. Estoy seguro que el dato costarricense es muchísimo menor, pero a nivel regional es 22 mujeres por cada 1000. Y en el caso africano, que está en celeste, vemos que es casi 300. Esto es muy interesante porque, y muy cruel, porque significa que de cada 1000 mujeres, 300 se van a morir. O sea, si lo queremos ver todavía más lógico, más gráfico, imagínense 3 mujeres embarazadas en África. Esta estadística lo que dice es que esas 3 mujeres, fijo, una se va a morir. Y eso es fatal. Ahora, ¿qué se debe? Pues a todos los mismos argumentos que se hablaron hace un rato, ¿verdad? El desarrollo económico que ha permitido o que ha impedido en otros países tener buenas condiciones sociales de salud y de educación, en este caso salud. Entonces eso influye montones, ¿verdad? La tasa general de fecundidad tiene que ver con la relación que existe entre el número de nacimientos vivos, bueno, nacimientos, perdón, ocurrido en un periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil. Entonces aquí tenemos los nacimientos entre la población femenina en edad fértil, ¿verdad? Por K. Recuérdense que K es 1000.
Con estos indicadores relativos no solamente se pueden hacer gráficos como los que hemos visto, sino también se pueden hacer cuadros, como estos que son de la Universidad de Costa Rica. E incluso a la derecha vemos que hay un cuadro que dice grupos de edad y ahí vienen unos rangos. Más adelante en otra presentación vamos a aprender cómo es que se generan estos rangos de aquí, cómo es que se logran generar estas clases. Ese es otro tema que vamos a ver en su momento. Aquí vemos, por ejemplo, las tasas de natalidad, la tasa global de fecundidad, la tasa de mortalidad general y la tasa de mortalidad infantil por año en Costa Rica. Entonces, toda esta información, que son números relativos, son tasas vitales, está siendo presentada por cuadros. La morbilidad se refiere a los efectos de una enfermedad en una población en el sentido de la proporción de personas que la padecen en un sitio y tiempo determinado. Ahorita en tiempos de la pandemia del coronavirus es muy usual ver esto. Se divide en dos, la de prevalencia. Esta simplemente va contando los casos que se van dando en un periodo determinado. Por ejemplo, imaginémonos que en agosto, perdón, que en junio hubo 20 casos de una enfermedad X, ¿verdad? Entonces ahí pondríamos, bueno, la tasa de prevalencia de junio son los 20 casos entre la población total por 1000. En julio hubo otros 20 casos. Entonces la tasa de prevalencia de julio serían 40, los 20 viejos más los 20 nuevos, entre la población de julio por 1000. Y digamos que en agosto solo hubo 10 casos, entonces sería 50 casos, sumando los 3, divididos entre la población por 1000. La otra, que es de morbilidad, también es la de incidencia. Aquí solo se van a contabilizar los casos nuevos. Entonces, por ejemplo, en junio serían los 20 de junio entre el total. En julio solamente voy a poner los 20 de julio, no los viejos de junio, entre el total. Y en agosto solamente los 10 de agosto entre el total. Por ejemplo, cuando ustedes ven las conferencias de prensa que dan todos los días y dicen, por un lado dicen, ok, hay tantos casos nuevos. Bueno, ahí no exactamente lo están dando como una tasa, pero esos casos nuevos sería la incidencia. Y cuando al final dicen, eso significa que ahora Costa Rica tiene 1500 casos, digamos, por ejemplo, bueno, 1270 casos. Eso de 1270 casos es el acumulado, sería la prevalencia, la que vimos anteriormente. Obviamente ahí se cuentan todos desde el paciente cero hasta el último que se ha detectado. Aquí tenemos, por ejemplo, la prevalencia de la tuberculosis en el mundo, otro mapa estadístico. Da mucha satisfacción ver que en los países desarrollados, que están en color azul, ¿verdad? Este, Costa Rica está prácticamente al mismo nivel, inclusive mejor que Chile, que es el país que se supone que tiene mejor desarrollo en América Latina. Cuba siempre ha sido en la parte médica un país muy fuerte, pero vemos que Costa Rica está ahí tú a tú con los países grandes, inclusive mejor que Francia, mejor que Gran Bretaña, mejor que España, mejor que Portugal, ¿verdad? Mejor que Japón, mejor que Corea del Sur, ¿verdad? Entonces eso nos tiene que llenar de orgullo y con esto que está pasando en la pandemia, pues queda manifiesto el sistema de salud tan bueno que tenemos, que sí es importante decir que hay que mejorarlo un montón porque es un sistema que trabaja muy ineficientemente, que gasta muchos millones y que también es víctima de hechos de corrupción, para no confundir una cosa con la otra. O sea, podría ser todavía mucho mejor de lo que tenemos actualmente. La tasa de letalidad es la tasa de que digamos tiene que ver con el efecto de una persona, de una enfermedad y las muertes que provoca en un grupo de personas. Entonces, arriba se pone las personas que mueren de esa enfermedad y se va a dividir entre el número de personas que contraen esa enfermedad durante el periodo y se multiplica por 1000. Ahí, por ejemplo, estaríamos también hablando de esto mucho con lo del coronavirus, COVID-19. Aquí, bueno, un ejemplo que pusimos es la tasa de letalidad por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida entre los enfermos que padecen la enfermedad y se pone ahí, hubo tantas muertes a causa del SIDA por cada 1000 enfermos de SIDA. Una tasa neta, evidentemente. Y ya vamos cerrando con la tasa de médicos por habitante, ¿verdad? Este es importante para ver la capacidad de respuesta que tiene un país. Usualmente esto se puede hacer con cualquier profesional, no solo los médicos, pero lo típico es ver en diferentes publicaciones la tasa de médico por habitantes, la tasa de educadores por habitantes y la tasa de policía por habitantes. Pero podemos hacerlo con arquitectos, con enfermeras, con abogados, con lo que sea. En este caso, en la parte de arriba se pone la cantidad de médicos que tiene un país registrados, se divide entre la población del país,
por 1000 para ver cuántos médicos registrados hay por cada 1000 habitantes. Y llegamos entonces a el fin de la presentación, pero quiero aprovechar para explicarles el tema de las fórmulas, ¿verdad? Aquí en las fórmulas ustedes verán en el curso, aquí está. Vamos a ver, aprovechando, ¿verdad? Porque esta duda fijo va a salir. Aquí ustedes en las fórmulas tienen, por un lado, las tasas de crecimiento, ¿verdad? Que es el tema que se expuso en el video anterior. Y en la parte superior va a encontrar las tasas de vitales, que son las que acabamos de ver. Todas se comportan de esta manera. Algunas son las brutas y otras son las netas. Entonces simplemente en las brutas ustedes van a poner los casos del factor de interés, como por ejemplo la muerte, los casos de muertes, siempre y cuando afecten a la población total de un lugar, de un momento determinado. Y las tasas netas uno pone arriba el factor de interés, ¿verdad? Por ejemplo, los que murieron a causa del SIDA, y se va a dividir sobre una población expuesta a ese factor. Bueno, para morirse del SIDA primero hay que estar enfermo del SIDA, ¿verdad? Entonces, eso es una tasa neta. No hay una tasa de mortalidad infantil, una de mortalidad postnatal, una de mortalidad por accidentes de tránsito. No, todas funcionan de esa manera. Y ustedes lo van a ir viendo ahí, ¿verdad? En este documento que tenemos en la presentación. Entonces, bueno, yo espero que haya sido de mucho provecho y nos vemos en la próxima videoclase. Que tengan una feliz tarde.